El joven abrió los ojos asustado. Se revolvió en la cama, pegando su espalda a la pared empujado por un miedo irracional. Se sentía confuso, con un fuerte dolor en el pecho y el corazón desbocado. La alarma del móvil sonaba con violencia y los gritos de su padre se hacían oír desde el salón. Cogió el móvil y apagó el despertador desesperado. El ruido que hacía le taladraba los oídos. Después lo arrojó a los pies de la cama y se hizo un ovillo. Sentía un fuerte dolor por todo el torso, acentuado a la altura de las costillas. Sus extremidades le temblaban y el sudor frío perlaba su frente y cuerpo. La cama estaba completamente mojada, como si le hubieran arrojado un cubo de agua mientras dormía. Los gritos de su padre y el rechinar de sus zapatillas se hacían más audibles por momentos. Quiso reaccionar y levantarse de un salto, pero el dolor que sentía y el tembleque de su cuerpo apenas le permitía respirar. Adrián, ya es la hora. La puerta se abrió de repente. Levántate ya, que tienes que desayunar y prepararte. Le instó encendiendo la luz y levantando las persianas. Quedó cegado por unos instantes, llevándose las manos al rostro por instinto. Me duele todo, murmuró con una voz grave y profunda, que luego aclaró con un sonoro ajen. No me siento muy bien. Déjate de tonterías. Le escuchó quejarse mientras se situaba a su vera y le colocaba el reverso de la mano en la sien. Vaya, estás ardiendo. Te lo dije, le recriminó. Vas a tener que faltar hoy al instituto. Esperemos que ello no afecte a tu nota de lengua. El recuerdo de su examen le hizo fruncir el ceño con asco. Aquel profesor no era propenso a realizar recuperaciones a los ausentes. Debía ocurrirle algo muy grave como para que justificase su ausencia. Vístete, después de desayunar nos iremos. Con esas palabras se marchó del dormitorio. Le costó horrores levantarse, pero mucho más abrir el armario y rebuscar entre sus prendas algo que ponerse. Se vistió sin prestar demasiada atención a lo que hacía, pues su mente divagaba por pensamientos más trascendentales. Pasaron un par de horas antes de que llegasen al ambulatorio y pidiesen cita de urgencias. El chico apenas podía caminar recto, por lo que debía apoyarse todo el rato en el brazo de su padre. Sentía como si el suelo se encontrase más lejos de lo habitual, como si de la noche a la mañana sus piernas hubiesen ganado un palmo más de longitud. Tardaron cerca de media hora para entrar a la consulta del médico, quien les recibió con bastante alegría. Era un viejo amigo de la familia, tan cercano, que el joven Adrián le había llegado a considerar como su tío Tony. ¿Qué te ha pasado?, preguntó tras revolverle el pelo y palpar su frente. Te veo muy desmejorado. Se ha despertado sudando y con un fuerte dolor en el cuerpo, respondió su padre con un deje de preocupación en el tono. Pensaba que tenía fiebre, pero el termómetro me lo ha desmentido. ¿Qué crees que puede ser? No lo sé, primero he de hacerle algunas pruebas, dijo tomando su estetoscopio y situándose a su espalda. Siéntate aquí y levántate la camisa. El chico obedeció sin rechistar. Pero cuando se alzó la camisa, tanto el médico como su padre se mostraron sorprendidos. ¿Qué demonios es esto?, sintió como le palpaba la musculatura de su espalda. ¿Qué son estas marcas?, sintió como un dedo recorría su piel en direcciones erráticas. Pero, ¿esto desde cuándo lo tienes?, preguntó su padre. ¿Qué tengo? Empezaba a asustarse por los comentarios de ambos. Date media vuelta, le pidió el doctor, al cual obedeció sin rechistar. ¿Qué tenía en la espalda? Bajó la vista a su torso, incapaz de contener su sorpresa. Un enrevesado y complicado entramado de marcas oscuras y rosáceas le recorría el pecho. Se palpó las líneas con la yema de los dedos. ¿Seguiría soñando? ¿Cómo no se había dado cuenta mientras se vestía? Esto, murmuró incapaz de creerse lo que estaba viendo. Yo ayer no estaba así. Parecen cicatrices, apretó las marcas de apariencia más reciente, haciéndole sentir una fuerte punzada de dolor. Tan grande, que no logró reprimir un grito. Cerró los ojos con fuerza y siseó,
mientras le colocaban una venda húmeda en la zona. «Se ha abierto», escuchó gritar a su padre. «Esto no me lo esperaba. Voy a tener que avisar a una ambulancia y remitirlo al hospital más cercano. Manténlo presionado sobre la herida hasta que vuelva». Las delicadas manos de Tony se intercambiaron con las rudas y ásperas de su padre. Apretaba tan fuerte, que le hizo temer que se agrandase la herida. El hombre abandonó la sala a paso ligero, cerrando la puerta a su espalda. Un silencio sepulcral se adueñó de la sala. Ninguno de los dos sabía bien qué decir ni cómo reaccionar ante una situación como aquella. El joven se acariciaba las marcas con repulsa, comprobando su sensibilidad. El dolor latía bajo las zonas enrojecidas, mientras que las oscuras resultaban ásperas al tacto y eran poco sensibles. Miró a su padre a los ojos, viendo su propio rostro reflejado en sus tristes pupilas. Cerró los ojos y apretó con fuerza los dientes. Su corazón latía con frenesí, mientras los músculos de su cuerpo tiritaban por el nerviosismo. «Tranquilo», le escuchó decir a su padre. «Seguro no es nada grave, verás cómo todo acaba en un susto». El chico asintió en silencio. Pasaron unos minutos antes de que Tony volviese en compañía de un par de sanitarios. Empujaban una camilla que situaron frente a Adrián. Este hizo el amago de levantarse, pero el médico se lo impidió. «Espera, antes vamos a vendarte la herida». Uno de los sanitarios suplió a su padre, mientras el doctor sacaba de unos cajones un par de vendas y gasas. Humedeció la gasa con un producto oscuro y retiró la venda que sostenían contra la herida. Un silencio repentino le hizo temer lo peor. «Se ha sellado», murmuró sorprendido el doctor. Colocó la gasa y seguidamente la cubrió con vendas, que fijó al cuerpo con un esparadrapo. «Esto no tiene sentido, esperemos que las pruebas puedan determinar la causa». Asterisco, asterisco, asterisco. El viaje en la ambulancia fue corto y menos entretenido de lo que hubiese imaginado. Realizó todo el trayecto tumbado boca arriba, mientras un sanitario le realizaba pruebas de diversas índoles. Nada más llegar al hospital, fue trasladado a la sala de urgencias en compañía de un nuevo grupo de 5 médicos. Su padre no se había separado de su lado en todo el trayecto, mientras que Tony se vio forzado a permanecer en su consulta. Había más personas aparte del que debían ser atendidas. Aunque entendía los motivos, aquello no hizo más que acrecentar su inseguridad. Llegaron entonces a una sala muy iluminada, llena de pequeñas habitaciones transparentes donde eran atendidos los enfermos de mayor riesgo. Le metieron en una de aquellas habitaciones y le pidieron que se desvistiera por completo. El joven obedeció, aunque no llegó a quitarse la camisa superior cuando su padre soltó una sonora exclamación de incredulidad. «Adrián». Frunció el ceño confuso y dirigió la mirada a su pecho. La mayoría de las marcas que momentos antes hubieron enraizado por toda su piel, se habían reducido notoriamente. Pasaron del rojo sangre y el marrón oscuro, a un lila oscuro. Casi podían haberse llegado a confundir con moratones. Uno de los sanitarios que le hubo acompañado comentó algo con el doctor encargado, quien se acercó a revisar con detenimiento las marcas. Estas menguaban por momentos a una velocidad inverosímil, como si su curación se hubiese acelerado en el tiempo a velocidades vertiginosas. Algunos de los presentes se dedicaron a murmurar por lo bajo, claramente sorprendidos por lo que estaban viendo. «Es una reacción muy extraña», comentó el encargado palpando el torso del joven. «Casi parece milagroso». Miró con detenimiento al chico, quien desvió la mirada asustado a su padre. «Sacadle una muestra de sangre y enviarla a analizar». Se volvió dando la espalda al equipo médico. «Luego hacedle un TAC y un electrocardiograma. Quiero toda la información recabada en mi despacho para mañana». Miró entonces al padre de Adrián. «Usted acompáñeme, tengo que hacerle un par de preguntas». Con esas palabras y tras despedirse del joven, este vio a su padre marchándose junto al doctor. Asterisco, asterisco, asterisco. Pasó un par de días más en el hospital, sirviendo de conejillo de indias para los médicos ahí presentes. Le realizaron pruebas de todos los tipos,
Tomaron muestras de todas las partes de su cuerpo y le cubrieron de parches. Todo ello para nada, pues todas aquellas pruebas acabaron siendo incongruentes en relación a los síntomas experimentados. Su cuerpo funcionaba con total normalidad, sin cambios ni alteraciones detectables por el mejor de los análisis. Al final del tercer día, le dieron el alta. El doctor le pidió exhaustivamente a su padre de que le trajese a él directamente la próxima vez que volviesen a aparecer las marcas. Adrián no lograba encontrarle explicación alguna a lo sucedido. El sueño de hacía un par de noches no paraba de rondarle la cabeza, como si hubiese tenido algo que ver con las marcas aparecidas en su cuerpo. Se sentía intranquilo y asustado. ¿El juego podía llegar a traspasar la barrera de la ficción y afectar al mundo real? No tenía lógica alguna, lo sabía. Pero no se sentiría tranquilo hasta que volviesen a casa y pudiese conectarse a su cuenta. Necesitaba saber el estado en que se encontraba su personaje. Cuando entraron por las puertas, su padre le acompañó hasta la habitación. Nunca antes lo había visto tan preocupado ni tan entregado a su cuidado. Aunque en ocasiones le sacaba de quicio a conciencia, no podía obviar que siempre había estado a su lado. Mucho más desde que su madre falleció. Entró en su dormitorio y encendió el PC, sentándose con pesadez en su asiento. Su padre no le dijo nada al respecto, se limitó a ordenar un poco la habitación y a cambiar las sábanas de la cama. Le preocupaba que hubiese sido a causa de la picadura de algún insecto desconocido. Incluso retiró el colchón y levantó el somier, en pos de revisar hasta el último de sus recovecos. Déjalo, papá, no creo que haya sido un insecto. Los médicos descartaron las alergias y las toxinas casi de inmediato. Le dijo con desgana. Su padre le lanzó una mirada triste antes de volver a poner todo, salvo las mantas, en su lugar. Puso sábanas nuevas y recogió las sucias, saliendo por la puerta del dormitorio hacia el piso inferior. Por unos instantes, mientras le veía bajar, tuvo el impulso de agradecerle su cuidado. Pero se contuvo. No estaba acostumbrado a dejar florecer sus sentimientos, eran algo que prefería guardar para sí. Sintió la vibración de su móvil junto al ratón, y miró con interés el mensaje que había recibido por parte de su amigo. Le había preguntado los motivos de su ausencia. No tardó demasiado en contarle todo lo sucedido durante la consulta en el médico, y como de la noche a la mañana había despertado con su cuerpo completamente lleno de marcas. Su amigo respondía de forma que daba a entender que no terminaba de creerse sus palabras. Le resultaba demasiado inverosímil la aparición de dichas heridas por todo su cuerpo, seguida de su pronta recuperación. Seguro que no eran moratones. Leyó el joven mientras se rascaba hastiado la frente. Comprende que me cueste creérmelo. Más teniendo en cuenta que esta semana estaba cargada de trabajos y exámenes, para los cuales no te has preparado. Ten un poco de fe en mi palabra, hombre. Le dijo mientras aparecía el menú de inicio del PC. Recordó en cómo se introdujo en el cuerpo de Monstur y había interactuado con su mundo del mismo modo en que interactuaba él con el suyo. Tenía miedo, aunque se esforzaba todo lo posible por controlarlo. Sabía que aquel sueño y su repentino cambio estaban interconectados de algún modo. Lo siento, pero por mucho que te esfuerces no soy capaz de darte credibilidad. Da igual, ya el lunes te tragarás tus palabras. Empezaba a molestarse, no le gustaba en absoluto que la gente se obstinara en quitarle la razón de aquel modo. Qué agresivo. Olvídalo. Estás conectado. Desde hace un rato. Oye, los servidores llevan días actuando extraño. ¿Te has enterado? El corazón le dio un vuelco tras leer esas palabras. No. No sabía nada. ¿Qué ha pasado? Por lo visto perdieron el control del juego. ¿Perder el control? Sí, tío. Una cosa muy rara. Por lo que se sabe, entre las 2 y las 6 de la mañana, los personajes dentro del juego empezaron a actuar de forma extraña. Su corazón se aceleró y sus brazos temblaron. Eso no le gustaba. Los NPCs de cada facción empezaron a atacarse entre ellos y a los pocos jugadores que se encontraban conectados. Gritaban,
Maldecían y decían frases ilógicas mientras caminaban de un lado a otro sin una dirección clara. No me jodas. Sí, tío, en serio. Afectó hasta a los personajes de Mazmorra y entornos. El Necromancer de los Renacidos se encuentra en estos momentos a medio camino de Parax, la capital enana. Y va acompañado de un ejército. ¿Va? ¿Siguen sin tener el control? Lo tienen, pero no del todo. Es una cosa muy rara y complicada. Frunció el ceño confuso. Por lo visto, durante esas 4 horas intentaron de todo con tal de recuperar el servidor. Incluso lo desenchufaron de la toma de corriente, pero no se apagó. Venga ya, dijo fingiendo incredibilidad. ¿Me vas a decir que el juego ha sido tomado por fantasmas o algo por el estilo? Mira su web, hay un comunicado oficial donde muestran a uno de sus trabajadores enseñando las tomas de corriente desconectadas mientras los equipos seguían en funcionamiento. El ordenador ya se encontraba encendido del todo, a la espera de ser utilizado. El joven lo miró de reojo, tentado de pinchar en el buscador. Pero en vez de eso, se fue directo al ejecutador del juego. Están haciendo una investigación a fondo para encontrar los motivos de la anomalía y de la autoalimentación de sus servidores. ¿Y cómo consiguieron detener a los personajes? No fueron capaces. Se detuvieron ellos solos de golpe y sin razón aparente. Pero, aún así, los moderadores no consiguen moverlos de vuelta a sus respectivos puestos. Tienen un control parcial sobre los personajes de los jugadores, pero no logran interactuar con el entorno. Es como si se hubiesen vuelto parte del terreno y este les impidiera efectuar ninguna acción sobre ellos. O algo parecido. ¿Y cómo es que nos dejan conectarnos? Preguntó al ver cómo su cuenta terminaba de cargarse y aparecía la skin de su personaje principal. Monstur, el guerrero orco. No pudo evitar soltar el móvil sobre la mesa del ordenador, asustado por lo que sus ojos vislumbraban a la espalda del guerrero. El mango de la devoradora de esperanzas asomaba por encima de su hombro. Y su pecho se encontraba protegido por una nueva armadura, la misma que había obtenido en su sueño. Se apartó del equipo con las manos en la cabeza, incapaz de creer todo lo que estaba viviendo. Debía seguir durmiendo, tirado en la cama, con los ojos cerrados a la espera de escuchar el sonido del despertador. No era posible que todo aquello fuera real. Tras unos minutos en silencio y tener la mirada perdida en el techo, se acercó de nuevo al ordenador y seleccionó a su personaje. Mientras esperaba tomó de nuevo el móvil entre sus manos y leyó la respuesta de su amigo. No nos lo pueden impedir. Solo son capaces de cambiar los nombres y algunos detalles de la interfaz de los jugadores, pero su control no llega a nada más. Piden que mientras dure la investigación, les avisemos de cualquier anomalía que encontremos. Tengo algo que enseñarte, dijo obviando su anterior mensaje. ¿El qué? Ahora lo verás cuando me conecte. ¿Estás con Jodo? No, estaba esperando el resto para meterme con ese personaje. Cámbiate rápido. ¿Es que ha pasado algo? Eso me temo. ¿Temes? Luego te lo explico. Hablamos por el chat del juego, suelto el móvil. Ok. Me tienes intrigado. Su personaje había terminado de cargar, pero en un lugar que le resultaba desconocido. La oscuridad le rodeaba, apenas podía distinguir la recortada figura del orco en contraste con el fondo oscuro. No había ningún foco de luz a su alrededor y los sonidos que llegaba a oír le resultaban poco tranquilizadores. ¿Dónde estoy?, se preguntó. Abrió el inventario y prendió una antorcha que guardaba para situaciones como aquella, encontrándose de golpe en un largo y estrecho pasillo que se perdía en las sombras en ambas direcciones. Una tenue niebla verdosa se arremolinaba a sus pies, reaccionando ante sus pasos cual líquido gaseoso. No sabía en qué dirección caminaba, pues cuando abrió el mapa se encontró con que había llegado a una zona no cartografiada. No puede ser cierto. Si de por sí el hecho de tener aquella espada le resultaba perturbador, el encontrarse en un lugar como aquel sin siquiera saber cómo había llegado hacía que su preocupación aumentara.
Los pasos de su guerrero parecían más cortos y pesados de lo habitual, como si le costase caminar. El dolor de su pecho empezó a acrecentarse, por lo que intentó concentrar todos sus sentidos en el juego en un intento por ignorarlo. Tanto se concentró en los pasos de su personaje y en su movimiento, que ni se percató cuando la calidez de la antorcha empezó a acariciar su brazo. Cuando su entorno se oscureció, el dolor repentinamente se acrecentó. Se llevó una mano al pecho, presionando las telas cubiertas de sangre que cubrían sus heridas. Heridas que habrían acabado con la vida del hombre más fornido. Se sentía aturdido y confuso, caminando a ciegas por aquel pasillo sin fin. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado a ese lugar? Escuchó un par de pitidos y palabras apagadas en la distancia, como si alguien pretendiera hablarle, pero no consiguiese que sus palabras llegasen hasta él. Metió su mano libre en el bolso y sacó una pequeña poción, la cual contenía un espeso líquido rojo sangre. De un mordisco quitó el corcho que lo guardaba y luego lo escupió. Vertió su contenido directo a su gaznate, sin llegar a saborear el tono afrutado de las distintas bayas que conformaban la poción. Tiró la botella vacía a un lado y siguió caminando mientras su efecto aplacaba el fuerte dolor y cicatrizaba las heridas más leves. Aquellas pociones sanadoras eran muy efectivas, pero escasas. Solían ser guardadas con recelo, para ser utilizadas solo cuando era extrínsecamente necesario. Aquella era una de esas ocasiones. Sus pasos eran más largos y seguros, al igual que su vista se volvía nítida por momentos. Se llevó la mano a la nuca para rascarse, rozando el mango de la espada que descansaba tras él. Se detuvo de repente lanzando una mirada en derredor, acababa de percatarse de que ya no estaba en su habitación. Miró la antorcha, se miró las manos y se palpó el pecho. Se había absorto de tal manera, que ni siquiera se dio cuenta de que había vuelto a introducirse en el juego. Que su pesadilla continuaba. ¿Cuánto tiempo llevo aquí dentro?, se preguntó asustado, avanzando un par de pasos rápidos mientras se palpaba el rostro. Solo había estado mirando el juego un par de segundos, nada más. Se había quedado dormido de nuevo. No podía ser. El pasillo daba a una gran sala cuadrada, escasamente iluminada. Las antorchas descansaban sujetas a la pared, prendidas con un fuego verdoso que le resultaba familiar. Se adentró a su interior, caminando con una seguridad impropia en un guerrero solitario. Conocía aquel lugar, o por lo menos lo creía recordar. Miró a su alrededor hasta que su vista se topó con una montaña de escombros, la cual había inutilizado una sección de la sala. Se acercó nervioso, volviendo la vista ante cada ruido que escuchaba a su alrededor. Recordaba el final de su sueño, como había perecido en lo alto de una montaña de ese mismo montículo, rodeado de esqueletos y ante la presencia aterradora de lo que parecía ser un liche. Cuando alcanzó la montaña, la alumbró observando con recelo una enorme mancha de sangre que cubría casi toda su superficie. Pequeñas gotas creaban un recorrido que se adentraba en las sombras, invitando a ser seguidas. No necesitó pensar demasiado para deducir la procedencia de dicha sangre, pues recordaba con plena lucidez lo ocurrido días atrás. Pero, ¿cómo es que no había muerto? ¿Quién le había salvado? Solo podía recordar al guardián y su errática forma de actuar, y a los esqueletos que le rodeaban cuando yacía tirado en el piso tras su caída. Y dudaba seriamente de que alguno de esos monstruos se hubiese interesado en sanar sus heridas. Movió la antorcha en esa dirección y siguió la sangre reseca. La catacumba aparentaba estar vacía, pero no quería confiarse demasiado. No era la primera vez que le sorprendía un enemigo oculto entre las sombras, por lo que debía encontrarse preparado para cualquier eventualidad. Desenvainó su arma, sintiendo el inmenso poder que ocultaba en su afilada hoja. El valor inundó su cuerpo, apartando el miedo y la duda de sus pensamientos. Tanto poder, tanta arrogancia. No debía dejarse seducir por él, no debía depositar toda su confianza en los susurros inaudibles de la hoja. Apretó con fuerza el mango y siguió el rastro, procurando mantener su atención en los ruidos que le rodeaban, alejada de aquellas palabras que taladraban su mente. La sangre se desvió por una oscura escalera que profundizaba aún más en la tierra. Una suave brisa subía por ella.
Descendió sin dudar lo que debían ser casi 3 pisos, hasta que se encontró entrando en una amplia sala circular. Era similar a una capilla, donde cientos de oradores se sentaban creando circunferencias a diferentes niveles en torno a lo que parecía ser una fuente de agua oscura. Estos oradores se cubrían con túnicas raídas de color acre, manteniendo sus rostros ocultos tras la palma de sus manos como si pretendieran protegerse de la tenue luz verdosa que emanaban unas pequeñas piedras cristalinas situadas frente a ellos. El agua que brotaba de la fuente se alteró, alzándose en el centro de la sala creando la imagen indefinida de lo que parecía ser una mujer seductora. Uno de los eruditos se alzó del suelo situándose frente a ella, la cual se introdujo en su interior por cada uno de sus orificios resultando en una escena poco agradable de ver. Parece que nuestro invitado se ha despertado, escuchó hablar a la mujer, quien se volvió hacia él para darle la bienvenida. Se trataba de una hermosa mujer de cabellos dorados y ojos azules inyectados en sangre. Bienvenido. Le saludó con su dulce e hipnotizante voz de sirena. ¿Quién eres? No le tembló la voz al preguntar. Sentía como si aquella mísera y terrible criatura no fuese más que un insecto, un ser inferior a quien poco respeto le debía tener. La maldita, Lisandrea. Las voces corearon su nombre cual plegaria dirigida al cielo. Aunque tenía unos amplios conocimientos sobre la historia de ese mundo, aquella criatura se le escapaba. No le sonaba haber escuchado nada referente a ella, ni siquiera en la guía correspondiente a la mazmorra. No creí que fuerais capaz de levantaros en tan poco tiempo después de vuestro accidente. Me alegra saber que mis cuidados lograron su propósito. ¿Tus cuidados? La confusión se hizo patente en él. ¿Acaso fuiste tú quien salvó mi vida? ¿No es evidente? Su rostro ceniciento parecía envejecer por momentos, arrugándose lentamente cual fruta madurando al sol. ¿Por qué? Sois un preciado sujeto de estudio de nuestro señor Láser. Abrió los ojos de manera desmesurada, conocía muy bien ese nombre. En antaño se había tratado del hechicero más poderoso de todo el continente, líder del gremio de magos y protector de las 8 puertas de alabastro. Pereció siglos atrás cerca del volcán negro, tras enfrentarse a un poderoso demonio a quien encerró en una prisión dimensional. Aquel demonio había sido invocado por un culto maldito en un intento por dominar el mundo, y cerca estuvieron de conseguirlo si no hubiese sido por la intervención del gremio de magos y su poderoso guardián. ¿Cómo había acabado en ese lugar? ¿Quién le había traído de vuelta a la vida? ¿Sujeto? ¿Estudio? Mira, no soy una rata de laboratorio, dijo haciendo un gesto amenazante, ni voy a dejar que tu amo haga nada depravado conmigo. ¿Entiendes? No sois quien para contradecir sus palabras. Susurró la mujer con una voz que por momentos se hacía más seca y grave. Haréis cuanto quiera, pues por algo os ha perdonado vuestra miserable existencia. Su piel se agrietó dejando correr por sus cientos de heridas grandes corrientes de sangre aguada. Sus palabras se ahogaron mientras el cuerpo inerte se deshacía convertido en aquel oscuro líquido de nuevo. No tardó demasiado tiempo en que otro de sus sacerdotes se levantara y aceptara la maldición de Lisandrea en su interior. En esta ocasión se trató de un hombre rubio de ojos azules bastante apuesto. Por unos momentos el orco se preguntó si todos sus sacrificios serían similares. Eso habrá que verlo. Gruñó acercándose unos pasos hacia el hombre. ¿Dónde se encuentra en estos momentos? Está en la sala continua, esperándote. Su voz era melodiosa, atrayente. Monstur frunció el ceño confuso. ¿Intentaba hechizarle por medio de sus palabras? Ya se sintió extraño hablando con su anterior aspecto, como para no ponerse nervioso ante lo atrayente de la voz de su nueva forma. Requiere de una información que solo vosotros poseéis. Estás ciega. Estoy solo. No me acompaña nadie. No. Preguntó coqueto. Quizás pienses que estás solo, pero no es cierto. Alguien te acompaña, alguien susurra a tu oído aunque no seas capaz de oírlo. Llevaba un rato sintiendo como si alguien le hablara a su mente, intentando clamar su atención pero sin conseguirlo. Había empezado a escucharlas desde el momento en que empuñó su espada. ¿Sería ella quien le hablaba?
Explícate. No soy quien para dar explicaciones, dijo ya con la piel ennegrecida y arrugada. Rodea la fuente y accede al siguiente nivel. Mi maestro te aclarará todas tus dudas. Sin cruzar más palabras con la criatura, avanzó en aquella dirección ahorrándose ver la desagradable muerte del hombre. Escuchó el sonido de una tromba de agua chocando contra el suelo, para luego desplazarse por su superficie en busca de su siguiente sacrificio. Alcanzó el acceso a un pasillo que profundizaba aún más bajo tierra. Más que un pasillo parecía una rampa lisa, la cual se encontraba cubierta de una mata de musgo rojizo muy resbaladizo. El final de aquel tobogán le era desconocido. Bien podía tratarse de un simple descenso a un piso inferior, como de una caída al vacío. En cualquier otra circunstancia se hubiese quedado en el sitio, minimizando el juego y buscando la información referente a esa zona de la mazmorra. Pero en ese momento no podía, siquiera sabía cómo escapar de ese lugar y volver a donde estaba. Frente a la pantalla del ordenador. No hagas esperar al amo. Escuchó decir a una voz femenina a su espalda, para seguidamente, sentir como un par de manos le empujaban por la rampa. «Maldita bastarda», gritó mientras era engullido por la oscuridad. El musgo húmedo le hizo resbalar a gran velocidad los escasos segundos que duró la bajada. Apenas había recorrido 20 metros, cuando sus pies se toparon con el duro suelo del piso inferior. La parada fue brusca y dolorosa, pues su trasero colisionó con fuerza contra el pico de una roca levantada. Contuvo un grito de rabia mientras se levantaba del suelo llevándose las manos al coxis. Una aparición muy interesante. Escuchó una voz cavernosa reverberando contra los muros. El guerrero se llevó una mano a la espada, intentando apartar de su mente el dolor que sentía. Se encontraba ahora en una sala cuadrada de la cual salían 4 pasillos sin contar por el que había accedido, cada uno guardado por sendas antorchas de fuego verdoso. Uno parecía encontrarse tapiado por un derrumbe, mientras que el resto se perdían en la oscuridad. En el centro de la sala se podían ver 2 piscinas rectangulares, cuyo contenido viscoso burbujeaba con lentitud. Justo al final de la sala se podía apreciar un trono creado con huesos, sobre el cual se sentaba una figura encapuchada. Pero no se trataba de esta la que se había dirigido a él. Justo a su lado, levitando a escasos palmos del suelo, un esqueleto vestido con una túnica raída le saludó. «Tú», señaló con un dedo acusador el orco al no muerto. «Eres Láser. Me agrada saber que os encontráis bien, y que mi criada ya parece haberos informado sobre el tema». La criatura se desplazó hasta el centro de la sala, sin apartar la mirada del recién llegado. La mística luz que le rodeaba creaba una escena terrorífica. De sus cuencas vacías, ascendían 2 pequeñas llamas blanquecinas, y bajo su toga, una luz mortuoria palpitaba cual corazón. «Creí que no sobreviviríais a esta noche». «¿Por qué dices eso? ¿Acaso no tienes confianza en las habilidades de tu criada para sanar unas heridas? Además, ¿en qué te beneficia que siga con vida? No por ser un hechicero de la muerte, me interesa que todos mis experimentos mueran». ¿Experimentos? Sí, respondió abriendo su mandíbula, imitando una sonrisa. Eres el primero de muchos que ha logrado romper su propia maldición. ¿De qué maldición hablas? Las palabras del guardián llegaron a su mente, en cómo éste no hacía más que repetir algo sobre 2 maldiciones y en cómo él parecía haber conseguido liberarse. De la que nos ha condenado desde el inicio de los tiempos, incluidos a vosotros. Que yo sepa, no estoy maldito. Exacto, ya no lo estás. Pero, aunque no fueses consciente de ello, llevas años siendo presa de una maldición. No, no lo era. Tú sabes algo del mundo en el que vives. Lo que he llegado a leer en libros y escuchado de parte de algunos aventureros. Poco más. ¿Sabrías ponerle un principio a esta maldición? El esqueleto permaneció en silencio casi 1 minuto. No. No puedo. No soy capaz de marcar el principio de este problema. Es por ello por lo que te he traído hoy hasta aquí, pues tengo la esperanza de que vosotros tengáis el conocimiento que a nosotros nos falta.
Puede que sepa algo, respondió con calma. Pero antes quisiera que tú me facilitases cierta información. Pregunta, y yo responderé. ¿Cómo me has traído hasta aquí? Fue por error, aunque no ocultaré que me alegro de ello. Durante escasas horas conseguí romper nuestra maldición. Fue muy complicado y por poco me cuesta la vida, pero lo conseguí por ese tiempo. Durante la canalización del hechizo, parece ser que la maldición que a ti te afectaba también se rompió, consiguiendo unir al fin tu conciencia con tu cuerpo, creando un ser pleno. Usaste un hechizo. ¿Cuál? No existía en este mundo. Lo creé yo hace meses, y lo he ido perfeccionando con el paso del tiempo. Parece que poco a poco, estoy más cerca de lograr mi objetivo. Y tu objetivo es hacer que todos se encuentren libres como tú. ¿Cierto? Es correcto. Me extraña viniendo de ti. ¿A qué te refieres? El no muerto parecía confuso por sus palabras. Eres Láser, antiguo miembro del gremio de magos. Ahora transformado en un liche. Muy pocos llegan a conservar su humanidad tras ser convertidos en no muertos. Muchos menos, conservan su cordura. ¿Cómo es que pretendes ayudar a los demás, habiéndote convertido en el monstruo que eres? Yo siempre he sido lo que ves, no recuerdo una vida previa a esta. Respondió con incredibilidad. Siempre he sido así, siempre me he comportado de esta manera. ¿Había otro yo antes de esta maldición? ¿Era diferente a como soy? Moriste hace siglos, en un lugar muy remoto. No se sabe cómo llegaron hasta aquí tus restos. Pero se cuenta que tu espíritu perdió todo atisbo de cordura. ¿Me ves poco cuerdo? No. Eso es lo que más me preocupa. El esqueleto rechinó sus dientes con desagrado. No me ha gustado el tono de tus palabras. ¿Se quejó? Menos te va a gustar lo que te contaré a continuación. ¿El qué? Se acercó con rapidez junto al guerrero, quien no pudo evitar dar un salto a un lado por la sorpresa. No hagas más eso. Por unos momentos pensaba que ibas a atacarme. Soy más pacífico de lo que puedas imaginar. El orco reguló un par de pasos, manteniendo una distancia prudencial con su interlocutor. No había soltado en todo momento el mango de su arma, por precaución ante lo que pudiese suceder. Nada de esto es real. Intentas decirme que vivimos en un sueño. No del todo, pero parecido. Esto es un juego. Un juego. Una risa profunda y tétrica emergió de entre sus dientes torcidos. Un juego, dices. ¿Como el blackjack? No me hagas reír. No te miento, dijo con seriedad el guerrero. Esto es un juego virtual. Un videojuego de ordenador, donde nosotros usamos avatares como este. Se señaló a sí mismo. Para interactuar con este mundo ficticio. Dices muchas tonterías como para poder tomarte en serio. Gruñó la criatura. Este mundo es tan real como cualquier otro. ¿Dónde ves la ficción? ¿Dónde ves el juego? ¿Y qué demonios es un ordenador? ¿Alguien obsesionado con el orden? Monstur suspiró. Sería inútil hacer comprender a un ser como aquel la realidad de la situación. No podía negar que aquel mundo se le antojaba tan real como el suyo. Era capaz de sentir el olor a podredumbre en el ambiente, el calor del fuego, el sabor del acero. La arena se movía bajo sus pies, y el entorno era completamente interactuable. Nada de lo que pudiese valerse para dar veracidad a sus palabras. ¿Serviría de algo seguir insistiendo? Lanzó una mirada intrigante al saco de huesos. Acababa de tener una idea que podía llegar a hacerle ver la realidad. Que no eran más que un puñado de datos dentro de un servidor informático. ¿Puedes leer la mente? No. La mente no es un libro que ningún ser pueda leer. No tiene letras, no tiene signos. El guerrero bajó la cabeza decepcionado. Solo imágenes en movimiento y sonidos. Recuerdos y pensamientos, del presente y del pasado.
¿Y puedes ver dichas imágenes? En parte, murmuró. Pero es un proceso muy complejo y tedioso, además de delicado. ¿A qué te refieres? Solo puedo acceder a tus recuerdos por medio de un enlace entre nuestras mentes. Debo crear una conexión directa entre tu conciencia y la mía. Un puente que mientras permanezca, fusionará nuestras mentes en una. Suena peligroso. ¿Lo es? Susurró. Se corre el riesgo de que perdamos nuestra propia identidad. ¿A qué te refieres? Demasiado complejo como para poder explicarlo de forma que lo entiendas. El orco frunció el ceño, intentando dar sentido a las palabras del hechicero. ¿Perder su propia identidad? Se referiría a que era capaz de provocar daños cerebrales. Todo aquello se volvía más surrealista por momentos. Siquiera era capaz de comprender cómo había llegado a acabar en aquella situación, como para ponerse a pensar en algo como aquello. Apretó con fuerza los puños y aspiró hondo. Todo era tan real, demasiado real como para tratarse de un sueño. Pero a su vez, resultaba tan irracional. Su subconsciente debía ser muy imaginativo y preciso como para mantenerle atrapado en una pesadilla como aquella aún siendo consciente de ello. ¿Cuánto tardarías en realizar el ritual? Quizás ese debía ser el camino, igual ello serviría para darle sentido a todo y conseguir liberarse de aquella pesadilla.